Hoy nos acompaña la psicóloga María Angélica Mondragón, quien facilita procesos de cambio a nivel organizacional y quien hoy nos ayuda a comprender esta estructura de personalidad. Bienvenida, Angie. Hola Dianita, muchas gracias por la invitación. Muy Feliz y contenta. complacida de que nos acompañes hoy y sobre todo de que entreguemos a nuestra audiencia y les demos un pincelazo sobre algo tan importante que muchas veces está oculto dentro de las relaciones. Así que para saber realmente qué es el narcisismo, Angie, háblanos desde esa mirada psicológica, pero también humana. Bueno, pues efectivamente, cuando hablamos de la personalidad narcisista, pues es un tema que se viene hablando, que existe desde hace ya mucho tiempo. Pareciera como si últimamente se hubiera puesto como entre comillas de moda y como que empezó, de repente todos conocen a alguien que es narcisista, de repente, ay, eso me pasa a mí. Empezó como a estar cercano. Sí es importante como entender que es como en el espectro, digamos, como de la personalidad, hay unos estilos y hay unos rasgos que ya empiezan a ser trastornos de la personalidad. ¿M? Entonces, eh, tú puedes tener un estilo como grandioso, digamos, como de un estilo en el que es muy importante para ti y validas muchísimo los logros que tienes y quién tú has sido y como todo lo que has logrado, pero empieza ya a volverse un poco, es que uno lo nombra trastorno y da uy, digamos que es como unos estilos particulares de esa personalidad que hacen que se porten de una forma. Cuando tú tienes un estilo en el que a veces dices que es una persona que tiene mucho autoestima, que tiene unas capacidades y que tiene una facilidad para poner límites y que tiene como muy claro quién es, qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer, a veces decimos, uy, esta persona pues como tan sobrada y como tan... Pero, pero incluso podemos llegar a decirle que tan narcisista, pero no necesariamente, ¿sabes? Hay una característica muy importante y es que aunque yo sea grandioso y tenga clarísimo qué es lo que he logrado, logro seguir teniendo la conexión y la empatía con el otro. Soy capaz de reconocerlo. Incluso ver en el otro esa persona que me puede dar información y me puede decir cosas que pueden ayudarme a seguir creciendo. Pero la diferencia, digamos, con ese otro narcisista que es su principal, eh, digamos que con el trastorno es que no hay esa capacidad como de autocrítica, de ver que puede estar haciendo algo malo. La principal característica es esa capacidad de reconocer al otro, de ser empático, de lograr tener una lectura de su emocionalidad, oye, entiendo, puedo comprender cómo te sientes. Esa es la dificultad, porque ya en el trastorno es como si yo tuviera, como si esa persona, no, yo no, es como si esa persona tuviera una, una visión sesgada de las situaciones, donde solamente ve lo positivo. Las historias pueden ser solamente viendo y dejando ver lo positivo. Entonces, su mayor dificultad o la mayor dificultad, aunque pareciera que lo logran, ¿no? Lo que pasa es que logran que parecieran que tú sí le importas y que sí hay una lectura de tu emocionalidad y que tú sí eres importante, es que no es auténtica, es como no te quiero, pero te necesito, más o menos, es como en la diferencia que hay. Entonces, no necesariamente esa persona que es, digamos, como segura de sí misma, es una persona que te va a establecer un vínculo de tipo, pues de este tipo de narcisismo, pues digamos, como esa relación así. Comprendo. Es decir, que podemos diferenciar entre algunos rasgos narcisistas que no hacen que haya un trastorno narcisista. Sí, sí, Lo que tú dices es básicamente esa empatía hace que se diferencia entre un trastorno y un rasgo, sí, porque arrogantes hay
y en algún momento Todos. nosotros nos podemos comportar de esa manera. Sí. Ah, Lo más importante, o sea, la principal es que tiene la capacidad de reconocer al otro. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Porque dentro de la forma de ser, lo que principalmente venden es que tú le importas, en que es una persona que te puede proteger, que te va a cuidar, que te, que realmente es una buena persona y que tú, pues no digo que sean malas, pero que realmente tú le importas, que tú eres un ser humano que le importa. Y eso es lo que vende. Pero lo único que él está buscando es reafirmar que es capaz como de lograr. O sea, yo vi allá, encontré la víctima. Sí, y esto ya es un poco como entrando allá en el... sí, puede ser como que el otro me sirve y yo puedo llegar a rayar en que ese amor no es amor, sino es la obsesión porque quiero que usted me sirva. Entonces voy a hacer todo y voy a hacer todo un alarde de todo lo que tengo para lograr conquistarlo, digamos, ¿sí? Y para que usted se convenza que de verdad yo soy lo que usted necesita. Entonces, por eso es como que uno diría, es tan difícil identificarlo, porque es una persona que de entrada, pues tú la ves súper empática, muy cercana, pero no es empática, siempre es que parece que te está poniendo cuidado, pero lo que está haciendo es esperando a ver en qué momento puede volver a hablar de él o de ella, claro, ¿sí? entonces vea a esa persona como un target, como un objetivo, como una presa, Así más es. no como esa persona con la que me encantaría caminar de la mano y desarrollar un tipo de proyecto en el mediano largo plazo. Esa Sí, es una gran diferencia. Entonces hacen ese despliegue. Cuando tú haces despliegue me recuerdas al pavo real. así es. Es Ahora hay que como, rendirse ante el pavo real. y es como si fuera el trofeo. Entonces, y estando ahí, pues desata su furia pretendiendo dejarlo. Ahí, Dios mío. ¿Y qué hay detrás de una personalidad narcisista? Ay, bueno, ahí como la personalidad está construida básicamente por temas de que tienes una predisposición genética y las cosas que aprendes en el entorno en el que creces. ¿M? Entonces, estas personas pueden venir, son niños que vienen con unas predisposiciones a tener, por ejemplo, bajos umbrales del dolor, que sus habilidades sociales y emocionales no son muy fáciles y que las emociones no son muy fáciles de reconocer ni de expresar. Entonces puedes verlos tú como en una emocionalidad plana, como que son planos. Pero el hecho de que yo tenga una predisposición genética no quiere decir que vaya a ser así, porque no es solamente con la información genética y biológica que vengo, sino también la importancia del entorno y del contexto en el que crezco. Entonces, ¿qué puede reforzar que yo tenga una tendencia o que tenga una predisposición que haga que realmente me vuelva? Es el entorno en el que vuelvo. Hay un profesional que a mí personalmente me gusta mucho que se llama Fred Martínez. Él hizo una investigación con miles de personas para entender cuáles eran las heridas de la personalidad, como eso que hace que sea. Y él dice que los narcisistas tienen una herida que es la herida del desamor. Entonces, lo que ellos van a hacer es vivir muy alerta durante toda su vida a cualquier forma de descalificación. Es una sensación que todo lo que hacen es para evitar poder volver a sentir eso. Entonces, ¿por qué se puede dar esta herida de descalificación? Porque son niños que no tienen unas relaciones afectivas cercanas, sus papás no son afectivamente, digamos que si está bien dicho, cercanos, son más bien distantes. Entonces puede ser el papá que delante de sus amigos dice, mire, este es mi hijo y vivo orgulloso de él, pero al momento por detrás, pues no es el papá que tiene una expresión de afecto con su hijo, no lo abrazan, no lo, sino como... Entonces, esa forma de blindarse y es más de protegerse, porque pues imagínate cuántos recursos puede tener un niño para entender pues estas dinámicas,
pues lo que yo tengo que hacer es, pues lo que esa persona o ese niño hace es blindarse y empezar a encontrar recursos para sobrevivir, porque se vuelve no es una, pues cómo vives, sino cómo sobrevives en un ambiente así, donde adicionalmente a que no tienes esas expresiones de afecto, eres absolutamente descalificado. Por eso es que no puede haber forma en que yo me sienta descalificado. Entonces, en la medida en que crezco y esto aumenta, yo lo que necesito es rodearme de personas que lo que hacen es reforzarme todo lo contrario, lo grandioso que yo soy, lo que yo puedo lograr. Que hay unos que lo hacen efectivamente con toda la estructura y realmente es como si tú dijeras mi proyecto de vida es nunca jamás volver a sentirme así, entonces me voy a dedicar a tener todos los logros, todos los éxitos, voy a ser el más estudiado, el más letrado, el más, y qué peligro, porque pues imagínate, tiene realmente muchos fundamentos para poder decir yo soy así. ¿Mm? Hay otros que no son fundamentados, sino que son esos niños que crecieron creyendo que el mundo es de ellos, sin, no tengo que hacer ningún mérito para tener, para que el mundo me dé todo esto, sino que, porque, ajá, porque pueden ser los niños que los papás en el colegio iban y peleaban con la profesora porque como así que le regañó al niño. Entonces, si ves, es como no, Dianita, por favor. Es como te refuerzan esa idea de que hay una cosa que es el lenguaje que yo como mamá puedo tener amorosa contigo y ser amoroso y decir, tú eres lo mejor de mi vida. Pero en la medida en que ellos se exponen al entorno y se dan cuenta que hay otros niños que también son lo mejor de la vida para otras personas, pues empiezan a tener ese límite y la claridad de que es un lenguaje que es con mi mamá. Pero sí, o en mi casa o en mi familia, pero si yo ya empiezo a creer que nadie me puede decir nada y que yo realmente soy perfecto y el entorno me refuerza eso, pues crezco creyendo que el mundo es para mí sin que yo haga ningún tipo de mérito. Y aquí tú nos recuerdas, y les voy a dejar el enlace aquí arriba del programa de heridas emocionales, del que ya hicimos una interesante introducción. Porque cuando tú hablas de esa herida, bueno, si finalmente son traumas, y es como convergen muchas variables, no solo una, porque si tú hablas de la parte genética, más una herida, pero pueden ser diferentes tipos de heridas, y no porque tengamos esas heridas vamos a ser narcisistas. Otra muy fuerte puede ser la humillación, ya que tú hablas de esos traumas que vienen de niños, pues la humillación también debe ser bastante fuerte en este patrón de comportamiento. Claro, lo que te decía es, adicionalmente a que no hay una cercanía emocional, pues soy un niño, es un niño descalificado. Entonces, si tú, la humillación, entonces, si tú de tu, bueno, puede que esto se haya una elaboración de algo mayor, más grande, pues si eso es algo que, lo primero que tú aprendes en tu casa es eso, pues como tú qué puedes esperar del mundo. Si no tienes ese reconocimiento amoroso real, sino es más lo que te faltó, lo que no eres, lo que no fuiste y creces en eso, pues obviamente eso más si tienes alguna predisposición genética, pues eso ya se vuelve una cosa muy grande. Mm, Por ejemplo, no, hay personas, dice la teoría, que tú puedes transmitir el gen del alcohol hasta cuarta generación, pero el hecho de que esa persona tenga antecedentes de alcoholismo no quiere decir que toda la descendencia va a ser alcohólica porque depende mucho del entorno, de lo que aprendas, de también en la medida en que tú vas creciendo, qué tan responsable te haces de tu vida. Mi mamá a veces dice, ay, pero es que todo es culpa de los papás. No, no es culpa de los papás. O sea, todos hacemos pues lo que mejor podemos. Es en la medida en que ya creces y te haces responsable, pues ¿qué haces con eso? Si llegas a darte cuenta. Ahora, volviendo pues al tema, porque yo me empiezo a ir para otro lado, el narcisista puede ser narcisista toda la vida porque de la única forma en
como lo pueda reconocer es, pues es muy difícil, es cómo me doy cuenta que realmente yo soy quien alejo a las personas. No, no me doy cuenta, siempre el otro va a ser el que me sirve, me funciona para algo, tiene un fin de yo te tengo a ti mientras que tú existas y me refuerces que yo soy como suficiente, que yo merezco, que todo lo que yo tengo lo merezco. Entonces, mm, se juegan ahí se pueden converger unos temas bien complejos porque si tú encuentras en un tipo de personalidad dependiente y unes un dependiente con un narcisista, pues eso es un match inseparable, porque este dependiente necesita de la protección de alguien y este narcisista necesita sentir que es el que protege a alguien. Pero si por cosas de la vida este dependiente evolucionó, creció, hizo desarrollo personal y aprendió cosas de la vida y dice, ay, yo me quiero salir de acá, es muy difícil porque lleva mucho tiempo, que ya no hemos hablado del tema de cómo es que empieza esto a funcionar, lleva mucho tiempo siendo descalificado y es una dinámica que se ha encargado lentamente de acabar con el autoestima, de acabar con sus recursos personales, sociales, económicos, que salir de ahí es muy difícil. Y aun cuando sale, este otro nunca entendió por qué se fue. O sea, él nunca es el problema. No, él está bien, esta es la que está mal, o sea, está cómo se atrevió a dejarlo, cómo se atrevió, porque es como si él perdiera el objeto, el trofeo, y ahora entonces, y uno creería que salir de la relación es lo más fácil, ¿no? De ahí en adelante empieza un tema bien complejo. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esas señales claras para reconocer a un narcisista? Bueno, lo primero es, bueno, no conozco y no hay una forma que tú digas, oye, ¿cómo encuentra tú a la persona que diga, uy, espere, ¿cómo así que de pronto esto me está pasando? Es cómo te sientes reconocido por el otro, cómo tú realmente eres importante para el otro, no porque el otro te lo quiera dar, porque antes deme gracias que se lo estoy dando, sino porque realmente hay un reconocimiento de ti. Eso es como lo primordial, lo más importante en cualquier tipo de vínculo y de relación que tú construyas es el reconocimiento de ti mismo y que tú puedas ser tranquila y en todo tu esplendor y en toda tu extensión. En la medida en que tú te tientas a sentir que cohibido, hay problemas. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Eh, lo primero que se va a encontrar, como tú lo decías, es como la presa, como ya la ubiqué por algo me llama la atención. Puede, por ejemplo, ser en estas personas que se han dedicado a los logros y a los títulos, que les llame mucho la atención una persona que sea igual porque lo que hace es como reafirmar su estatus. Entonces te me vuelves muy importante porque tú eres igual de estudiada y tienes un nivel socioeconómico de alguna forma que combina con el mío. Entonces se vuelve como alguien que va a estar a su altura, ¿sí? Entonces, él lo primero que va a hacer es demostrar que tiene todo lo que tú necesitas. Si es protección lo que necesitas, tendrás protección. Si quieres carro, casa, beca, bueno, no sé. Si es de mentiras o te va a decir, tiene todas las actitudes y comportamientos para que tú digas, Dios mío, ¿qué es todo esto? O sea, ¿yo qué hice para...? Pues pucha. O sea, adicionalmente imagínate si tú estás viendo que es una persona que digamos como que se vende, que es súper wow, que cualquier un ser humano de a pie diga, uy, Dios mío, yo logré que este ser humano me pusiera cuidado, es como, ¡oh! Entonces, lo primero es eh, estar pues pendiente de lograr venderte lo que tú quieres. Es decir, que te va a llenar todas tus expectativas. Y hasta más. Sí. Y vas a ser el típico que uno dice, ¡ay, qué lindo! O ¡ay, qué linda! Porque estamos hablando de ambos sexos, obviamente, entendamos que esto no es el hombre, o hay hombres y hay mujeres narcisistas,
Entonces van a decir, ¡ay, por Dios, no lo puedo creer! Me gané la lotería. Sobre todo, más, no tanto porque hay una cosa que pasa en la fase de enamoramiento y es que de lo que tú te enamoras es de cómo te hace sentir esa persona. Tú finalmente es muy difícil que te enamores de, por eso es que la fase de enamoramiento se acaba, porque después ya tú empiezas como a conocer la realidad de esa persona y tú dices, uy, ya no me gusta cómo me siento contigo, ya no me hace sentir chévere porque tú no estás en esa fase de... Pero este especialmente es como que independientemente de lo que tú necesites, es como un deslumbramiento con cosas, ¿sí? Como a mostrar, te llevo al mejor sitio, te doy la mejor cena, recojo en mi carro, no sé, te busca cómo en verdad dejarte deslumbrada. Entonces, uy, es como la parte inicial, que no te des cuenta es posible, pero la siguiente es la que a mí me parece más, Dios mío, es la más difícil y es como lo que de alguna forma genera mayor enganche y, y como dificultad de soltar lo que es, no hay nada que te enganche más que la ambivalencia. Entonces, ¿qué pasa? Como es una persona que va detrás de un objetivo, detrás de lo que, de Vamos, esta presa, digamos, pues, entonces cuando ya la tengo, puede que se me baje. ¿M? Pero entonces lo que pasa es que la tengo, no la tengo. Acuérdate que lo más importante para él es no sentir la pérdida y no sentir la significación y no sentir que está perdiendo. Entonces, en la medida en que empieza a sentir eso, pues se activa y otra vez vuelve a hacer todo el despliegue de todas sus actuaciones, lo que nunca te regalaba, te lo regala, lo que nunca celebraban, lo celebran. O sea, empieza a hacer un despliegue de cosas que en la ambivalencia de a veces te doy y a veces no te doy es lo que más genera enganche. Entonces, si yo tengo una personalidad dependiente, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy esperando que tú me des algo y creas como la dependencia como si fuera tu proveedor de afecto, pero ese proveedor de afecto es a veces sí y a veces no. Y el no hace que tú no tengas ni idea por qué no, porque logra tener una desconexión y un bloqueo emocional que le da un nivel de frialdad como si tú no existieras. Y tú del otro lado nunca supiste qué fue lo que pasó, qué hice, porque se vuelven cosas de la minucia. No, es que usted se juntó con quien no era, usted se puso la blusa que no era, es que usted se pintó el pelo como no era y te genera un despliegue de frialdad es como si no hubiera una reacción proporcional, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues si eso es por pintarme el pelo, se imagina donde, no sé, hubiera encontrado algo peor, porque como que la reacción no es proporcional. y te puede llegar a hacer sentir culpable. Claro, claro, es que digamos, eso es lo que hace parte del enganche, ¿no? Entonces, ¿cómo va y vuelve? Entonces va y vuelve y cuando vuelves a darte todo y mejor dicho, no, todo lo que tú quieras se te dará. Eh, También cuando se aleja es un castigo muy fuerte, porque ni siquiera son cosas grandes, ¿no? Pero es el comentario, es la mirada, es el mismo ambiente en el que puede estar esta persona que ya te indispone, como que tú dices, el man está bravo y no tienes por qué, o la vieja está brava y usted no tiene ni idea. Entonces es como si por allá la psiquis dijera, un momento, hay cosas que yo hago que a este man le molesta. Y como a mí me molesta, entonces yo más bien me quedo quietica, mamita, se ve más bonita. Entonces empiezas a vivir esa ambivalencia entre ese enganche y ese miedo de cómo me comporto, qué es lo que tengo que hacer cómo hacemos para que esté bien, porque no hay una lectura, porque no tienes un antecedente fácilmente identificable que tú digas, ah, mire, es que al man le molesta esto o a la vieja le molesta esto, entonces pues yo ya entiendo y me comporto de tal forma o hago esto o evito molestarle en esto.
Pero como no es claro qué lo molesta o qué lo aleja, el otro vive súper alerta para tratar de evitar esas descalificaciones y esa frialdad con la que el otro se aleja, porque es como, de verdad, no importa, yo me alejo y no importa el otro. Es, por eso es que lo más, digamos, como lo más evidente en ellos es esa capacidad de conexión con el otro. Yo puedo ser malo, pero como que no tengo un límite para parar, sino que puedo darle y no logro ver en el otro como el que el otro esté diciendo, "Uy, ya no más, o sea, ya me lo has repetido". Y esta es una fase que puede durar muchos años, Dianita. Hay personas, imagínate lo que te digo yo, una personalidad dependiente con esto, 5 10 15 años donde esta persona desde el miedo y desde lo chiquita, chiquita que se vuelve, pues es de nunca salir de ahí. ¿M? Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, entre la ambivalencia y esa incertidumbre que te engancha tanto porque tú no sueltas, porque estás esperando, es como si te dijera, fijo, eso que uno dice, fijo, ha llovido todos los días y fijo, hoy que saco el paraguas no llueve. Fijo el día que digo que me voy a ir, entonces algo pasa. Fijo el día que... Entonces, eso es lo que hace la ambivalencia y esa incertidumbre de saber en qué te estás parando. Y como no tienes asociado nada que te deje saber cómo anticiparte al tema, te puedes quedar ahí. Y eso es un ciclo ahí que no va a parar. Cuando ya se siente que no, que estás ahí, deja de hacer. Cuando el otro se empieza medio a alegar, este vuelve otra vez y hace todo su love bombing que llaman. Eh, y empieza pues ahí todo lo que se le ocurre para mantenerte, que pueden ser diferentes a lo que hizo para conquistarte, para atraerte, es diferente. Y una vez ya te tienen ahí, ya está ahí, o sea, ya está, vea, cuando usted menos piense ya no hay nada que hacer, porque ya la sutileza no es lo suyo y ya sabe, ya tiene muy reafirmado que este objeto, este trofeo, nunca se va a ir. Se va a quedar ahí porque ya lo tiene tan debilitado que ya pues siempre va a estar ahí. ¿No? Entonces, al punto que ahí también pasa lo otro que es el gaslighting y es cómo hago yo que el otro como que empiece también a distorsionar la lectura de la realidad. Entonces es esa persona directamente no le va a decir, no me gusta que te juntes con esas amigas, sino lo que dice es de una forma indirecta y como no de frente, uy, esas amigas suyas sí son como bien desprestigiantes, ¿no? Entonces, entonces, nunca, y entonces al momento en decirle, yo nunca te he dicho que salgas, yo nunca te he prohibido, nunca, de mi boca nunca ha salido que, que vayas, que yo te prohíba. Eh, y adicionalmente en ese discurso le hacen creer al otro que realmente él es tan grandioso y tan lo máximo que te ha pasado en la vida que la mejor prueba de su amor es que esté contigo. O sea, dame gracias porque con esas amigas y todo, pero bueno, pues yo estoy contigo. O sea, de verdad, dudas de mí, de lo que yo soy. Entonces, es muy manipulador también, que es pues aquí un poco también de lo que estamos hablando. Entonces, Claro, esto es toda una manipulación y un control hacia su víctima. sí, sobre todo es esa capacidad de hacer que la víctima realmente crea que el problema es la víctima. Claro. El problema es usted, el problema no soy yo. Usted deme gracias porque está conmigo. ¿Sí? Sí. Y acompañado a todo este, como a esta ambivalencia y a este dame gracias que estoy contigo, también, y como en la misma línea de es que esas amigas que es juntarse con ellas sí es como desprestigiante, está el tema del aislamiento, de cómo te logra aislar. Porque siempre va a buscar
huir, huir de esa sensación que produce sentir que no vale nada. Entonces, como se han dedicado, no so, por ejemplo, los fundamentados que se dedican a buscar logros y a ser exitosos y a conseguir, lo que hacen es muy hábil para lograr que el otro vea todo eso. ¿Mm? Entonces, lo que hace con su víctima es que vea que son espacios que no le convienen, porque no le sirve que alguien le diga a su víctima, oiga, esto no es normal, como así que no, yo no voy porque no puedo, porque se pone bravo y porque, no sé, no tengo claro, es como vivir siempre esperando, como que hay algo que tú porque te ganaste la rifa hiciste algo mal, porque sí, no sabes qué, entonces siempre está bravo, entonces como te tiene tan asustado por el alcance que tiene cuando se molesta, va a hacer lo que sea por evitarlo. Entonces es tan, sí, yo creo que la mejor palabra es como, es tanta la frialdad que tiene para no reconocerte que quien no se ve no reconocido va a hacer todo para evitarlo. Entonces, todo se empieza a reducir, tu mundo se reduce, ya la víctima cada vez tiene menos amigos, más aislado de la familia, porque lo que está buscando es que lo único que haya en el mundo para esa persona es él. No hay nadie más, no necesitas de nadie más. Entonces, entre más más aislado te tiene, pues menos posibilidades tiene esa persona de darse cuenta que no. Además que en lo que dice tiene esa capacidad como de enmascarar las cosas para que al final mmm, la víctima como que se enrede y, y realmente afecte su percepción del mundo. O sea, realmente esa persona se puede sentir como que es la culpable. O sea, esa víctima dice como, oye, de verdad, el problema soy yo. Soy yo. Él es una capacidad para retorcer tanto la realidad que realmente te convences de que estás mal tú. ¿Mm? Y también tiene que aportar ahí la víctima toda como decías tú, el entorno en el que creció. Y hablemos nosotros de Colombia. En nuestro entorno se nos ha dicho que hay que darlo todo por el matrimonio, en caso de un matrimonio. Y si tienes hijos, pues peor aún, se lo inyectan a uno vía intravenosa que todo por los hijos, cuida el matrimonio y el matrimonio lo hace la mujer. Esa es otra creencia que de pequeñitos Entonces eso también tiene que aportar mucho para que esa persona, esa víctima, diga, Dios mío, yo lo estoy haciendo muy mal porque semejante portento y yo soy la que menos aquí. Entonces, calladita y sumisa y, y así va la relación. Claro, porque justamente eso es lo que yo te decía, hay dos tipos de personalidades que es como si, casi como dice que le llega a su tiesto la arepa, como que hacen match, Sí, sí, sí. porque es esa que es sumisa, tiene un cierto rasgo de personalidad dependiente que da con este ser humano, pues eso ahí se vuelve una cosa de codependencia entre los dos que si tú le sumas como esa distorsión de la realidad que hace el narcisista sobre su víctima, sumado a unas creencias como de una índole tan machista y tan, pues obviamente, pues ahí se puede quedar, pero creo que lo más importante aquí es como que las personas se den cuenta que no, estar mal no, pues no es normal. Tú no puedes normalizar sentirte mal, sentir que no puedes ser, sentir todo lo que haces o dices le va a hacer que la otra persona desate toda su furia para tratar como yo quiera. Sí, además que yo digo que así sea. O sea, y se lo digo a quien lo escuche y le sirva. Tú puedes ser una muy mala persona,
realmente. O sea, con convencimiento usted es mala. Pero aún siendo mala, no hay, no existe la suficiente maldad que justifique que alguien te maltrate o que alguien, un ser humano que es igual a ti, te juzgue y te califique y te coja por ahí diciendo usted merece ser maltratada porque usted es un muy mal ser humano. Sí, que te Entonces, pisotee, eso no se lo merece nadie. no, nadie, nadie, nadie. O sea, para eso existe, pues para los que creen en Dios, existe la justicia divina y con la seguridad que la misma vida se encarga de devolver eso. Eh, no es a ti, no es a la víctima quien le corresponde hacer justicia, de eso se encarga la misma vida. Porque entre la siembra y la cosecha hay una que es obligatoria y otra que es voluntaria. Entonces, pues no pretendas recoger peras si sembraste manzanas, no pretendas recoger amor si tu amor fue condicionado por el miedo. Entonces, pues finalmente no puede elegir y no hay no hay nada que justifique que alguien te trate mal o que tú te sientas viviendo en miedo, que sientas que vives eh, en miedo. O sea, que de verdad tú dices, como dice la película, lo peor de irme es quedarme. No, realmente es esa sensación de que no tienes salida porque estás sin recursos, estás con el autoestima destruida tan lentamente hasta tal nivel de reducción que se te olvida quién eras, de qué eras capaz, qué te gustaba, estás absolutamente perdida. Entonces, salir de estas relaciones es muy difícil si tú eres así, muy, muy chiquito. Ahora uno creería que, listo, se acabó la relación. No, no, mi ciela, no, no es tan fácil. Estas relaciones no terminan como terminan como también termina cualquier otra relación. Porque, porque realmente las posibilidades de que tú vuelvas, acuérdate que en lo que más te tuvo fue en esa etapa ambivalente en que te doy, te quito, te doy, te quito. Entonces, para el narcisista puede ser, está haciendo pataleta y está haciendo show, pero yo sé que este ser humano no puede vivir sin mí. Entonces voy a dejarla un ratico que haga show, pero luego voy yo con todo mi pavo real y ella vuelve, porque pues obviamente no puede vivir sin mí. Entonces, y a la retirada es si usted decide terminar con una relación de este tipo, tiene que estar realmente consciente y clara en que lo primero que tiene que recuperar es todo lo perdido. Tiene que recuperarse usted, porque usted sale chiquita, dudando de todo lo que usted es capaz y hasta de sus gustos, porque quién sabe cuánto tiempo lleva viviendo con alguien que hasta elegía qué comer, porque usted no tenía, no podía ni siquiera decir, hoy vamos a almorzar esto, porque no, tenía que ser lo que dijeran. Entonces, alinearse otra vez contigo y recuperar o recordar o crear, porque no sabes pues ahí qué hubo, de qué eres capaz, de quién eres, qué te gusta, te vuelves como muy sales como muy blandita, entonces las posibilidades de volver a caer son muchas, son todas. De tener tu red de apoyo súper mínimamente fuerte y, y ahí, porque acuérdate que en su momento se encargó de alejarte, porque te hizo creer que esas amigas, pues que es prestigio de amigas, que es que su familia, que es que entonces todo está muy reducido. ¿M? Puede ser personal, social, emocional, incluso hasta económicamente, porque no sabes para mantenerle su estatus de vida, porque pues obviamente él se tiene que ver normal y divinamente, pues en cuántas deudas no estás embalado. Entonces, es algo que se hace de una forma planeada, no en un arranque de me cansé de esto y me voy. No, no porque más te demoraste en hacer el berrinche que en volver, porque ya tus amigas o tu círculo está como harto en que tú dices me voy a separar, ya no lo quiero más y al día siguiente estás ahí otra vez.
pero es que estar metido en ese círculo nadie lo entiende. Y es un tipo de maltrato claramente que es muy sutil y nadie se da cuenta, porque adicionalmente, bueno, ahora siempre he hablado de varios tipos de que está el narcisista A, B, C, D, F, G, pero básicamente está el grandioso, el vulnerable y el encubierto, que es el que está últimamente muy en estudio y se ha escrito mucho últimamente de él, que es altamente peligroso porque es una combinación entre una personalidad como tímida y más bien de bajo perfil con toda esta grandiosidad. Entonces es el que por fuera no expresa, es más bien de bajo perfil, pero en la casa es el tirano y mejor dicho, del aviso para adentro es una cosa impresionante. ¿M? Porque, porque, pues, no es de fácil, no lo expresa. Entonces son también esas personas que cuando tú finalmente o la víctima finalmente va a decir, pues es que imagínese que este tipo tal cosa, es el que dicen, no, Pepito, no, no, no te lo creo, es incapaz. Y es muy importante para ellos como lo que se ve, lo que se vende. Y la amenaza La a... imagen social, Dime. la imagen social. La Proyectan una imagen. cosa y en su casa son otra. Lo que se proyecta, porque acuérdate que su alerta es a cualquier forma de descalificación. Entonces, lo que deje medianamente ver que no son tan maravillosos ni que son los más de los máses, pues obviamente prende todas las alertas, prende todo y pues no, porque él es lo máximo. ¿M? Entonces, ese encubierto es súper peligroso porque realmente imagínate tú una víctima en la que está súper disminuida, con sus redes de apoyo que no existen, que toda su red de apoyo cree que ella está, pero de lo más de bien casada. O sea, mejor ser humano no pudo ver. Y que la cotidianidad y lo que vive puertas adentro es una cosa completamente diferente y que es una violencia que no deja marcas, Diana. O sea, Marcas físicas. no deja unas marcas que tú, o sea, tú puedes ir y decir, mírame este morado, cómo me quedó de lindo, para que la gente diga, uy, sí, esta es mucho desgraciado, este es que espero mal. Pero cuando tus heridas son emocionales y psicológicas, solo quien las padece sabe lo que está viviendo, porque tú no las puedes mostrar, no puedes decir, ay, mira, yo te muestro aquí mi alma y te muestro cómo está, pero el daño que hacen no solo a corto plazo, sino a largo plazo en una persona que se tiene que volver a reconstruir y que tienes un primer enemigo en que lo que menos quieres que te ve es que te veas bien, es que en algún momento estés bien sin él. Es lo que menos puede pasar. Angie, Angie, pregunta María Constanza Segura. ¿Qué tan posible es salir sin resentimiento de una relación donde tu pareja es narcisista? Bueno, pues hay una cosa que pasa aquí y es que siempre para que haya una víctima debe haber un victimario. Si no hay victimario, no hay víctima y no hay salvador. Y también eso te pone en una postura de qué tan responsable eres tú. O sea, yo creo que el máximo nivel de iluminación será, o de verdad de evolución y de crecimiento, es que tú puedas agradecer lo que aprendiste con esta persona. ¿M? Y el resentimiento es algo que es más tuyo. O sea, tú ya tienes como todo el daño que te hizo esta persona. Ya piensa ese resentimiento en esa reconstrucción que tú estás haciendo de ser lo que tú eres, pues eso cómo te suma, cómo te aporta. Seguir cargando y creo que es definitivamente soltar a estas personas, es soltarlas todo, ni resentimiento ni nada, porque lo que más necesitan es que tú de alguna forma lo recuerdes. Sí, que sepan que tú estás por el mundo sabiendo que hay un resentimiento por él. No, no es de resentimiento, es de algo que era una persona que tenía que llevar a tu vida
que te dolió mucho y que tuviste que encontrártela para descubrir en una experiencia, tras de una experiencia muy dolorosa, seguramente tu autoestima, a poner límites, a reconocerte, a que tu grandiosidad y tu valiosidad no es de afuera hacia adentro, sino es lo grandioso y lo maravilloso que tú tienes como ser humano, lo tienes tú. Y tu misión es ir por el mundo dando lo mejor de ti y que la vida te corresponda acorde a eso. Yo creo que estas experiencias tan dolorosas se necesitan para crecer a punta de mucho dolor, si lo sabes capitalizar, porque, porque tú, el dejar el papel de víctima implica hacerte responsable de tu vida. Entonces, yo puedo salir de esa relación, pero puedo seguir todo el resto de la vida diciendo, es que él me hizo, es que él me hizo, es que él me hizo, y sigo en el mismo patrón de yo no soy responsable de nada, yo necesito que un alguien venga y se haga responsable y me dé mi lugar o me proteja o me haga. Entonces, pues conclusión, no hiciste nada. Ahí vas a volver, te lo aseguro, vuelves a dar a los 8 días con otro igual o peor. Porque yo sí creo que la vida, cuando tú no aprendes la lección, te la repite y lo que iba haciendo es irle subiendo el grado de ruido a ver si usted se da cuenta de lo que tiene que aprender. Entonces, conclusión, pues el resentimiento, pues cómo lo haces es a través de tu desarrollo y de tu crecimiento y de darte cuenta que ese resentimiento no te sirve para nada y que esa persona pasó por tu vida para algo. Creo que el ejercicio más que gastarle energía en el resentimiento que le sientes a ese alguien es revuelve para atrás y qué podrías hacer diferente y qué aprendes de eso. Además, además para complementar, pues el resentimiento obviamente será una fase temprana obvia y obvia, pero llegará un momento si estás haciendo trabajo en ti misma que eso quedará atrás. Y en algún tiempo que mires hacia atrás te darás cuenta que ya has crecido porque ya has dejado ese resentimiento, pero pues es una fase que probablemente tendrá que pasarle a muchas personas. Sí, Angie, Antonio nos pregunta, ¿cuál es la delgada línea entre el egocentrismo y el narcisismo? Y entre codependencia y complementariedad. Virgen Santísima. Bueno, creo que volvemos a con lo que arrancamos. Cuando una persona tiene la capacidad de tener muy claro quién es, cuáles son las capacidades que tiene, de qué es capaz, de qué es lo que puede lograr, es lo que hemos llamado, uy, pero como es pues este no camina sino levita, pues. Mm, la diferencia vuelve a lo mismo. No sé, en el egocéntrico es que yo soy capaz de pensar en mí, pero es que estamos en una sociedad y una cultura y unas creencias en que nadie nos enseña a pensar en nosotros, sino que lo primero que tenemos que hacer siempre es darle gusto a alguien, caerle bien al jefe, llevarse bien con todo el mundo, así usted viva un infierno interno. Entonces, no. Yo creo que el egocentrismo, como yo lo entiendo, es ser capaz de cuidar de mí, de reconocer lo que tengo y de qué soy capaz de lograr. Con el narcisista es que, acuérdate lo que yo les decía, es esa incapacidad que tengo de reconocer al otro. Es egocéntrico, yo puedo ser por pensar en mí, pero sé que vivo en comunidad y que aporto a esta comunidad, no que soy yo solo y todo el mundo está en torno a mí, que es lo que hace el narcisista. Y entre la codependencia y la complementariedad. Que sería la codependencia, hablaríamos aquí de la víctima ¿Ok? del narcisista, que es claramente un codependiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa codependencia y la complementariedad? Bueno, es que a mí me suena como complementariedad. Ay, perdón. Ay, me suena, Perdón. ay, me sonó. Esta complementariedad a mí me suena también como a esa creencia que nos han dado durante mucho tiempo que tú vienes incompleto, que tú necesitas de un alguien para estar completo. Entonces, que tú eres la media naranja y que tú no eres hasta que te encuentras la otra media naranja. No, no bebé, usted viene completico. Usted es una naranja entera. Entonces, en que yo necesite un complemento con el otro, yo
no, pues a mí yo complemento, lo llevo más como a, como no haces una naranja, sino dos naranjas, ¿sí? Los Como naranjas que se juntan y van por ahí. iban Por- juntas, pero ni dependes tú de mí, ni yo dependo de ti. Yo soy capaz de ser feliz así tú no estés, y tú eres capaz de ser feliz así tú no estés. Yo soy capaz de velar por mi bienestar porque entiendo que si yo no estoy bien, no soy capaz de compartir mis llenuras con alguien. Yo soy capaz de dar bienestar si yo estoy y me siento en bienestar. Si yo sé quién soy, si yo cuido de mí. Entonces, pues a mí la complementariedad como que no, yo digo es más no sé, como la sumación, no sé, no creo que haya, no es que tú complementes, tú no necesitas que te complete nadie, no es, nadie te completa, ya vienes completo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que necesitas es más coincidencias y correspondencias en personas que vibren como en tu misma energía y que vibren como en como en esa sumariedad, ¿sí? Como que sumamos, como que somos más. Yo soy feliz y soy más feliz cuando estoy contigo, pero no es que mi felicidad y mi tranquilidad dependa de ti, porque yo soy capaz de proporcionarme eso. Si yo no soy capaz de proporcionarme eso, como, pues entonces yo salgo es al mundo a buscar que alguien haga la tarea por mí. Así es. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo y a ti, Angie, por darnos esa luz sobre un tema tan importante y que es genial que se haya puesto de moda porque es que estamos escuchando tantas cosas que para nosotros hasta normales eran y resulta que no. Sí, es Entonces, cierto. esto es revelador. Sí, sí, sobre todo que para una persona que vive en una relación que hoy puede decir, fue pucha, tengo un vínculo con un narcisista, eh, no es fácil. Pero es el Y primer paso, sí, es el reconózcalo. primer paso. Reconozca, y lo que yo te decía, reconozca que vivir mal no está bien, no es lo normal. O sea, no es lo normal que usted viva enfermo, porque también tu cuerpo manifiesta lo que tu alma no revela. Y para eso es el cuerpo, para poder manifestar lo que está pasando por allá. Entonces, estar con dolor de cabeza todo el tiempo no es normal, no poder dormir no es normal, vivir con miedo no es normal, dejar de hacer cosas no es normal, porque ahí es donde tú dices ese pedazo de cómo hago para que yo me dé cuenta que el otro me reconozca, es que yo puedo ser un ser libre y puedo ser lo que yo soy, sin que eso signifique una amenaza para el otro. Bueno, pues entonces, Angie, yo te quiero agradecer porque ya se nos está acabando el tiempo y llegamos a esta primera parte porque es un tema bastante extenso y muy importante. Así que este primer programa sobre el narcisismo nos hace entender quién es una persona narcisista, cuáles son esas características. A mí me tocaste con muchas cosas que dijiste que, oh por Dios, yo he vivido cosas de ese estilo. Entonces ese es el primer paso, reconocer. Y vamos viendo a más adelante y en otros programas, Angie, estás muy invitada también, gracias, Ay, muchas gracias. a que lo vayamos viendo porque todo en la vida tiene solución. Sí, Y sobre todo aquí entender, como tú lo decías, que esa información nos hace primero darnos cuenta de qué tipo de relaciones estamos teniendo, pero también qué tipo de relación estoy teniendo yo conmigo mismo, conmigo que mismo. creo que es lo más importante. Y ahí Así es que, el donde empieza todo. Lo primero que hay que hacer es cuadrar caja con uno mismo. Si uno está bien y sabe lo que tiene, fácilmente pones límites y fácilmente sabes en dónde te relacionas y en dónde no. Porque ya tienes claro que te sirve, entre comillas, o nomás que es que te conviene, que saca lo mejor de ti. Entonces sí. Angie, gracias por acompañarnos en este episodio tan revelador. Sé que muchas personas que están conectadas en este momento también, así como yo, nos estamos haciendo ciertas preguntas y estamos identificando ciertos patrones. Así que recordemos a la audiencia que reconocer al narcisista no es para señalarlo, sino para despertar en nosotros ese poder
que tenemos, esa luz que tenemos interna, y sanar internamente. Este es un primer paso, reconocer. Así que la verdadera libertad nace cuando dejamos de buscar aprobación y comenzamos a validarnos desde el amor. Muchísimas gracias Así por toda es. tu sabiduría. Te esperamos en un próximo programa y a todos ustedes los espero en una nueva conexión espiritual. Muchas gracias. Gracias.